Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y a nuestro estudio a través de la carta de Primero de Juan. Vamos a empezar hoy leyendo dos versículos que vienen del Evangelio de Juan. Y entonces ya al final de su Evangelio, él escribió el propósito de compartir lo que había compartido. Entonces él dice, esto es Juan, otra vez, esto no es la carta, es el Evangelio. Juan 20, los versículos 30 y 31 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora volviendo a la primera carta de Juan, entonces ya vimos que al principio de la carta él empezaba diciendo que todo lo que él iba a compartir, todo lo que enseñaba, todo lo que decía, se basaba en lo que había aprendido de primera mano. Entonces ya el mismo concepto de que lo dice, lo enseña para que ya se pueda creer. Se vea que hay testimonio, que hay evidencia de lo que dice. Entonces, claro, en la carta de Primero de Juan también él hablaba de los falsos maestros, los falsos profetas, los que enseñaban varias cosas sobre Jesús, cosas que eran falsas. Y entonces ya otra vez, en lo que vamos a ver hoy, él sigue con ese tema de que se puede saber. Entonces estamos en el capítulo 5 y voy a empezar leyendo lo que leímos al final de, la semana pasada. Dice aquí en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora en el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces aquí vemos ya el testimonio, lo que da la evidencia, lo que muestra que Jesús es Jesucristo, es el Mesías, es Dios con nosotros, el que salva a su pueblo. Entonces Jesús es este. Primero dice que Él vino, entonces ya el agua y la sangre muestra que es Jesucristo. Y después el Espíritu mismo da testimonio. Entonces, claro, el agua se refiere al bautismo de Jesús cuando se oye la voz del Padre, entonces, del cielo, que dice: este es mi Hijo. Y se ve el Espíritu Santo bajando. Entonces, por agua y después sangre. El que ya murió en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Entonces tenemos esas dos acciones, esos hechos de la historia que muestran que Jesús era el Hijo de Dios. Y después el mismo Espíritu Santo que da testimonio. Entonces, en la tierra, como dice ahí en el versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, están de acuerdo.
Y después en el cielo también tenemos los que dan testimonio en el cielo. 3. El Padre, el Verbo, el Logos, entonces ya que se refiere a Jesús y el Espíritu Santo. Y son uno. Hay algunos grupos que intentan decir, mira, eso no enseña la Trinidad porque ahí no es que son uno, habla de que están de acuerdo. Pero no, entonces ya el versículo 8, donde habla de los 3, el espíritu, el agua y el sangre, entonces ahí tiene otra palabra para meter el concepto de que están de acuerdo o están unidos. Pero hablando del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice que son uno, no tiene esa palabra extra, entre comillas. Entonces ahí otra vez vemos el tema de la Trinidad, la unión de Dios en 3 personas, un Dios. Pero podemos estar seguros que Jesús vino en carne, que es Hijo de Dios. Entonces ya viendo su bautismo, viendo su crucifixión, viendo todo lo que pasaba en ese entorno de su crucifixión y su resurrección después, y por el testimonio del Espíritu Santo. Y después el tema de la Trinidad muestra también quién es Jesús. Y después tenemos un desafío de pensar en cuál es nuestra perspectiva. El versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, por ejemplo, si podemos ser influenciados tanto por el testimonio de una persona, cuanto más debemos estar influenciados por el testimonio de Dios. Entonces ya es curioso que una persona me puede decir algo y ya en un momento mi fe tiene un momento de crisis. Por lo que dice un hombre, una persona, que ninguno de nosotros sabemos todo. Pero cuanto más me debe impactar ver lo que dice Dios. Ahí es donde debo plantar mi fe y mi vida y todo lo que soy. No en la palabra de una persona que puede meter una duda en mi cabeza, pero debo llevar esa duda después a la palabra de Él que tiene la última palabra. Y el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces aquí son palabras fuertes. Porque según mi reacción a este testimonio, entonces ya puedo reaccionar a Dios como si fuera mentiroso. Muestra ya una creencia mía que Dios es mentiroso. ¿Quieres llamarle a Dios mentiroso? Pero claro, aquí habla del testimonio, el testimonio, el testimonio, el testimonio. Entonces debe entrar en la mente una pregunta. Vale, entonces, como habla de si tú has creído, si tú has recibido este testimonio, ¿cuál es este testimonio? ¿Qué dice? Entonces así queremos leer la palabra de Dios. Es si algo así repite, pero sin decir lo que es, debemos tener esa pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es el testimonio? Y Juan ya lo contesta a esa pregunta. El versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces ahí está el testimonio. Es que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo, en Jesús. Y veremos la importancia de eso al final.
o lo que nos debe conducir a una reacción, una vida, una respuesta de la vida. Pero vemos el testimonio. Entonces, y vemos cómo medirlo. Aquí no dice, el que vive bien, el que hace buenas obras, el que tiene las respuestas a toda pregunta. Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces ya no hay una zona de gris ahí en medio. Jesús decía, también sale en Juan, el Evangelio, Jesús decía que Él es el camino, la vida y la verdad, y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces ya es el único camino. Entonces no se tratan de las obras, no se tratan de vivir bien. Juan sí habla en esta carta, como hemos visto, si yo digo que soy hijo de Dios, si tengo Jesús en mi vida, si el Espíritu Santo mora en mí y no hay obras, o que aborrezco a mi hermano, o entonces ya nos ha dicho varias cosas. Si hago esto, entonces ya soy mentiroso, o me engaño a mí mismo, entonces dice muchas cosas así. Entonces debe haber obras, pero las obras no nos cambian, no nos hacen mejores que nadie. Salen de un corazón agradecido a Dios por lo que Él hizo en nosotros, por ofrecernos su perdón, por limpiarnos de toda maldad, como dice también en esta carta. Entonces es importante ver todo lo que dice Juan en esta carta ahora y aplicarlo. Pero el que tiene al Hijo tiene vida. Y al que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Aunque humanamente es buena persona, necesitamos a Dios. Necesitamos el sacrificio de Jesús. Todos nosotros necesitamos a un Salvador porque no somos capaces de ser suficientemente buenos para merecer el amor de Dios. La ley del Antiguo Testamento nos muestra que no podemos cumplir. Por eso Jesús bajó y murió por ti y por mí. El 13. Después Juan nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces ya dice, mira, yo os he escrito para que no tengáis fe ciega, porque la fe no es ciega. Entonces, Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su presencia, Dios nos muestra su existencia. En Romanos dice que la misma creación tiene lo suficiente para saber que Él existe. Por eso ningún hombre puede decir, es que yo no sabía. No. Y podemos saber que tenemos vida eterna en Él. Y otra vez, porque está basado en Él y su obra en la cruz, y su perdón, y su amor, y su gracia, y su misericordia. Y ahí es importante ver que nada se basa en mí. Entonces, tenemos que dejar de jugar el juego de compararnos o de juzgar a otros por sus obras. Porque Dios no nos juzga a nosotros mismos por nuestras obras, sino por si hemos recibido
la obra de Jesús en la cruz y su oferta de perdón y gracia. Algo inmerecido. Y entonces ya su deseo es que veamos y que sepamos que tenemos vida eterna y también para que creamos que en el nombre del Hijo de Dios. Y después sigue y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es lo que vimos también antes. Juan ha tratado este tema antes. Eso no quiere decir que cualquier cosa que pido me da, porque ahí dice conforme a su voluntad. Entonces, antes Juan había dicho, el que permanece en Dios, cualquier cosa que pide, Dios le dará. Entonces ya estar plantado, recibiendo todo y con una identidad correcta basada en Dios, no en mí. Entonces, por eso, como he dicho antes, no puedo pensar que soy mejor que tú o que otra persona que está por ahí, porque mi identidad se basa en Dios. Soy hijo de Dios por lo que Él ha hecho, no por lo que yo he hecho. Y tú, si no eres hijo o hija de Dios, te ofrece esa oportunidad. Y se entra simplemente arrepintiéndose del pecado y reconociendo su necesidad de Él y lo que Él hizo por ti. Bueno, después entra en un pasaje curioso y dice, en el 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado de no caer a la trampa de pensar que esto habla de muerte espiritual. Porque vemos otros pasajes, por ejemplo, en la historia de Ananías y Zafira, que ellos ya mentían al grupo y al Espíritu Santo y decían que habían vendido un terreno y que traían todo y que no era la verdad. Habían vendido una tierra, pero guardaban un poco y traían lo demás. Pero querían presumir, entonces mentían. Y ellos sí murieron. O en 1 Corintios 5, los versículos 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado, esto habla de uno que está viviendo en pecado, entonces que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, esto es el concepto de este texto también, del pecado que sea de muerte o no. Entonces, hay actitudes que si yo puedo vivir en el pecado y me da igual, entonces llega un momento cuando Dios dice, mira, entonces ya deja que Dan reciba el fruto de ese pecado en su vida ahora, su vida terrenal, para que vea que eso no es como debe vivir. Pero como dice ahí en 1 Corintios, esa persona no pierde su salvación, es que simplemente pierde la bendición en su vida aquí en la tierra.
Entonces, claro, una persona que, por ejemplo, que recibe corrección, bueno, que la iglesia ya va por los pasos de corrección y llega al final y la persona dice, me da igual, no voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios, voy a vivir como quiero. Y rechaza ya la corrección. Entonces es muy posible que el pecado donde están, que ese pecado sea de muerte, porque va a impactar su vida. Y ya su vida puede terminar en la muerte física. Pero, claro, después hay pecado, como dice, que no es de muerte. Puede ser pecado que es un resultado de ignorancia, pero ya no es el mismo tipo de pecado. Y no estoy diciendo que hay niveles de pecado. Pecado es pecado. Pero ya dice aquí que, entonces si vemos que hay una persona que igual está peleando con pecado, debemos orar por ellos. Porque igual nosotros vemos dónde termina ese camino o la influencia de lo que está haciendo. Entonces ahí Juan dice que debemos orar y Él le dará vida, pero vida aquí en esta tierra. Pero este texto no dice no dice que debemos dejar de orar por una persona que no conoce a Dios. No es así. Yo diría, bueno, y este texto, bueno, hay mucho debate aquí, porque no está tan claro, pero yo diría en el contexto de lo que Juan ha dicho sobre el pecado, es la actitud, es una persona que vive en el pecado y ya le da igual y sabe lo que hace. Entonces, esa persona que incluso igual ha estado dentro del cuerpo y ha recibido, bueno, ha venido la corrección de la iglesia ya por los pasos correctos y aún así dice, me da igual. Ese es un pecado que, claro, ya llegas a un punto que dice la palabra de Dios que hay que dejarle caminar ya con el enemigo para que vea cuál es el fruto de su pecado, para que vea la grandeza y el peligro del pecado, porque no lo podemos tomarlo a lo ligero. Pero sí debemos seguir orando por los inconversos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero un creyente que tiene una actitud ligera hacia el pecado, llega un momento cuando hay que dejarlo, experimentar ya el fruto de sus decisiones. Y después dice en el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, todo el que ya vive en Dios no ya practica. Eso lo habíamos visto, ese verbo quiere decir repetir, ya entrenarse, guardar tiempo para ello. Entonces ya repetir el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces vemos ahí ya la influencia del maligno. Iba a decir poder, pero es importante reconocer que el poder de Dios es por encima. Pero sí, el maligno tiene mucha influencia en el mundo. Pero como vimos al principio de este capítulo, que el que está en Dios ha vencido. Entonces ya hemos salido del poder del mundo por la fuerza de Dios, por la obra de Dios, por su victoria. Pero vemos que Dios guarda a los suyos y el maligno no puede tocar a los que
están plantados con Dios. Sí, podemos tener ataques, pero Dios es nuestro escudo. Entonces tenemos que vivir eso. En vez de salir y jugar con el maligno, en vez de salir a buscar ídolos, tenemos que reconocer quién es nuestro Dios. Y ahora vamos a ver, porque dice, después de que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ya Dios nos ha dado la capacidad de entender y para conocer quién es el verdadero, qué es Él. Reconocer el bien y el mal. Reconocer cuál viene del maligno y cuál viene de Él. O qué mensaje. Y después reconocer también que estamos en el verdadero. Que no solo le conocemos, pero estamos dentro de Él. Formamos parte de su cuerpo. Entonces tenemos la protección de su cuerpo. Y en su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo también en Juan 16:33 decía que ya había vencido al mundo. Eso incluso antes de la crucifixión lo dice. Entonces estamos en Él. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces otra vez Juan dice, mira lo que tenemos. Yo creo que igual en su mente ya volvía a pensar en lo que decía en el 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, mira lo que hizo, mira lo que nos da, mira su grandeza y su fidelidad. Y después dice una frase más, que es clave. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, después de ver todo lo que tenemos en Dios, después de mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, después de ver su perdón y su amor que debemos vivir y aplicar a nuestras relaciones entre los hermanos, entonces dice, mira, guardaos de las cosas y las personas y las situaciones y los deseos y los sueños y los mensajes que quieren entrar y ocupar el lugar del Dios verdadero. Porque tú ya sabes cuál es el Dios verdadero. Entonces tienes que guardarte, tienes que guardarte de los ídolos y tener cuidado de lo que ocupa tu tiempo. Porque a veces decimos, es que yo no tengo ídolos, pero una manera de medir es ver cuál objeto, cuál situación, cuál deseo, cuál acción ocupa más tiempo en tu mente, en tu día. Porque si estamos pensando todo el tiempo sobre una serie que vemos, entonces ya durante todo el día estoy analizando y pensando en la serie y no puedo esperar hasta el momento que llegue a casa para ver ya los siguientes capítulos. Entonces, claro, eso realmente es un ídolo en mi vida porque ya ocupa el primer lugar de mi vida. O puede ser una persona o puede ser yo. Entonces, debemos buscar primeramente a Dios y su reino.
Y todo lo demás se añadirá, como dice en Mateo. Pero no es hacerlo ya pensando en una lista de obligaciones. Es hacerlo después de reconocer cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, qué hace, qué hizo. Y después de ver su amor. Porque, como dice Juan en esta carta, no encontramos ese amor en ningún otro sitio. Porque es un amor perfecto, incondicional, que no merecemos. Pero Dios nos la muestra. Y nosotros debemos vivirlo y aplicarlo. No puedo aborrecer a nadie. Porque no soy mejor que nadie. Porque todos somos pecadores, todos nosotros hemos fallado, hemos hecho cosas malas, hemos tenido actitudes que no son santos o santas. Pero Dios nos amó y nos cambió. Y cuando confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estamos en Él. Conocemos la verdad, no es necesario que nadie nos diga cuando hay algo que es incorrecto, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos enseña cuando algo no es correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado de no dejar a nada entrar en ese lugar que Dios merece en nuestras vidas. Entonces yo te animo a leer la carta de Juan, el primero de Juan, en un momento y volver a reflexionar sobre el amor de Dios y lo que Él, por lógica, pide que hagamos. Otra vez, no se trata de hacerlo por lista, pero es aplicar lo que nos pida, amar a Él con todo nuestro ser y después amar al prójimo. Porque en eso se cubre toda la ley y los profetas. Entonces, ahí tenemos un desafío. Entonces, vamos a ponerlo en acción en nuestras vidas. Te animo a orar. Orar por nosotros y oraremos por ti. Que nosotros vivamos la realidad que tenemos en Dios. Bendiciones y nos veremos muy pronto.